bienvenidos. Vamos a dar inicio a este tercer foro de salud visual con un enfoque multidisciplinario en el que abordaremos el tema salud profesional, examen profesional optométrico para todos. Bienvenidos, muchas gracias. A continuación presentaremos a nuestro presidium. Nos acompaña la senadora, nuestra anfitriona, la senadora Minerva Hernández Ramos. Le damos un aplauso. Al senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud. Bienvenido. Al doctor Efraín Castellanos Baena, presidente de la Asociación Latinoamericana de Óptica y Optometría. Y al licenciado en optometría Marcelo Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas, Facultades, Consejos y Colegios de Optometría. Para dar inicio, le pediremos a la senadora anfitriona nos haga favor de brindarnos un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a este recinto legislativo, el Senado de la República. Como ustedes saben, hoy es el segundo jueves de octubre y todos los segundos jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión con la finalidad de que centremos nuestra atención en la atención de los casos de ceguera, de discapacidad visual y a la rehabilitación de los discapacitados visuales. Quienes nos unimos a esta celebración estamos muy interesados en la prevención de la discapacidad visual y en la recuperación de la vista. En este contexto, pues agradezco la invitación del licenciado Hernández, actual presidente de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, conocido como AMFECO, como todos están más familiarizados con ese término. La oportunidad de estar con ustedes para dar este mensaje de bienvenida a este tercer foro legislativo que este año tiene como tema la consulta optométrica profesional para todos. Agradezco sobremanera la gentileza del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Comisión de Salud en el Senado, a quien además especialmente aprecio y respeto por su profesionalismo y su calidad humana, haber aceptado venir a inaugurar este evento, porque siempre está comprometido con los temas de salud. Me consta en todo momento. Finalmente, a todos ustedes, especialistas en la salud visual, alumnos, profesores, profesionistas, quiero externarles mi agradecimiento por acudir a este recinto legislativo. Personalmente, como legisladora federal y exfuncionaria de un gobierno estatal, tengo muy presente la vocación de servicio y quiero decirles que quienes integramos esta legislatura en el Senado siempre estaremos atentos a escuchar las inquietudes sobre los problemas nacionales que la ciudadanía plantea, pero sobre todo atentos a las propuestas y alternativas de solución que también nos proporcionan. En este Día Mundial de la Visión 2019 es importante recordar la meta señalada de que en 2020 puedan haberse eliminado todos los casos evitables de ceguera, pues como bien lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, hasta el 80% de los casos de la discapacidad visual se pueden evitar y se pueden curar. Este dato debería ser suficiente para que la población entendiera la importancia que tiene la atención de la salud visual desde las edades tempranas y la necesidad de que a lo largo de nuestra vida acudamos con regularidad a una revisión especializada. Sin embargo, como mejor que yo ustedes lo saben, en México no contamos con esa cultura sólida sobre el cuidado de la salud. Lamentablemente, nos preocupamos más por evitar que se rompa la pantalla de nuestro celular o por llevar oportunamente nuestros autos al mantenimiento que por hacernos un chequeo médico de manera periódica, consistente, sistemática. Y como si ese menosprecio por nuestra salud no fuera suficiente, todavía tenemos que agregar que cuando consideramos que ya tenemos la vista cansada o que vemos un poco borroso o que ya no manejamos en la noche porque no distinguimos bien los objetos, somos reacios a acudir
con ustedes a una revisión. Nos obstinamos a no recibir atención profesional, minimizando estos problemas. Nos contentamos con un examen de la vista que se hace en 5 minutos o comprobarnos lentes con graduación fija hasta encontrar el que según nosotros nos ajuste mejor. E incluso hasta nos dejamos vencer por el padecimiento y dejamos de manejar o nos resignamos a aumentar el tamaño del texto en la pantalla del celular o de la computadora. A mi juicio, esta situación tiene que cambiar. Requerimos hacer conciencia en la población de la importancia de la salud visual y necesitamos informar también a la sociedad que son los licenciados en optometría y los oftalmólogos los únicos profesionales indicados para detectar alteraciones oculares, para realizar un diagnóstico oportuno y para diseñar un tratamiento adecuado y acorde a nuestro padecimiento. Justamente el motivo de este tercer foro legislativo, que ustedes han denominado Consulta Optométrica Profesional para Todos, me deja pensando en una idea de que muchos de ustedes, por ser especialistas y estudiosos, ya lo saben, pero que quiero que la población que nos ve a través del canal del Congreso y que está pendiente de la transmisión en las redes sociales del Senado de la República, tenga muy presente que es necesario acudir a una revisión de salud visual con un optometrista que tiene licencia para ejercer su profesión, porque los optometristas son la primera barrera en la detección oportuna de la debilidad visual y de algunos padecimientos degenerativos. Dado que la mayor prevalencia de discapacidad visual se da en personas de 50 y más, y considerando que los padecimientos que limitan la visión en la mayoría de los casos no generan dolor, es imperativo que para beneficio de nuestra salud acudamos oportuna y periódicamente a una evaluación integral con las y los optometristas. Hay que considerar que en muchos casos que se presentan a los oftalmólogos, el daño es ya irreversible, pero que bien pudo haberse prevenido y evitado a través de la detección oportuna. Quiero aprovechar este foro para invitar a la población mexicana a que se realice un examen integral de la visión y a dejar el cuidado de su salud visual en manos adecuadas, en los profesionistas, optometristas y médicos oftalmólogos, que son, como ya dije antes, los únicos que tienen los estudios profesionales, que no es lo mismo que una capacitación técnica para hacer un diagnóstico adecuado y establecer un tratamiento. Finalmente, siendo este el segundo año consecutivo que me hacen la distinción y el gran honor de dirigirles un mensaje, quiero expresarles, reiterarles mi interés en sumarme a todos los esfuerzos que ANFECO realice para sensibilizar sobre la importancia de la salud visual y sobre la necesidad de que los servicios relacionados con los exámenes visuales puedan ser asequibles y accesibles para la población más vulnerable de este país. Muchísimas gracias y quiero también dar la bienvenida al doctor Efraín, quien representa a Latinoamérica en su profesión de la optometría en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Nos alientan sus palabras como profesionales de optometría. A continuación, le vamos a ceder la palabra al licenciado en optometría Marcelo Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Consejos y Colegios de Optometría en México. Gracias. Buenos días, amigos, colegas, futuros amigos y futuros colegas. Agradezco a la senadora Minerva Hernández Ramos por ser nuestra anfitriona por segunda ocasión, así como lo mencionaba, en este tercer foro sobre salud visual en el marco del Día Mundial de la Visión en la Cámara de Senadores. Agradezco la presencia del senador Navarro, presidente de la Comisión de Salud. Muchas gracias por estar aquí, senador. A nuestro compañero, colega y amigo Efraín Castellanos Baena, presidente de la Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica. Gracias, Efra, por estar por acá. A ustedes, compañeros, gracias. Su presencia en este recinto es muestra de que la optometría profesional está unida. El profesionar la optometría no es ser radical, no es querer monopolizar la consulta optométrica, es hacer ver la importancia de la atención profesional, es querer hacer crecer a nuestro país y ocasionar con una buena consulta el bienestar de nuestros pacientes.
Por eso esta vez el tema es consulta optométrica profesional para todos. La senadora Minerva, y sé que muchos legisladores dentro de las causas que defienden la legalidad, y en este caso es la legalidad en la optometría. Están a favor de que la optometría sea regulada y ejercida con conocimientos por quien con conocimientos adquiridos en una institución legalmente autorizada sea capaz de ejercerla con calidez y profesionalismo, ya sea de modo particular o como empleado en alguna óptica o cadena de ellas. Ellos están a favor de que los licenciados en optometría nos capacitemos. Actualmente, en nuestro país contamos con 16 universidades entre públicas y privadas que ofertan la carrera, así que no puede ser un pretexto válido que personas se capaciten de modo irregular porque no tienen dónde estudiar de modo formal. Quienes somos estudiantes, pasantes o licenciados en optometría, no debemos desaprovechar la oportunidad de seguirnos capacitando en diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, simposios, congresos, que sean válidos y que sean avalados de un modo correcto y profesional. Debemos seguirnos preparando, ya que la población de nuestro país lo necesita, que las finanzas de nuestro país lo necesitan también. Nuestro país necesita que podamos realizar un diagnóstico adecuado para solucionar aquello que aqueja a nuestros pacientes. El canalizar de modo certero a una persona con el profesional adecuado, si es que no está en nuestras manos resolverlo, es profesionalismo. El ser consciente de nuestras responsabilidades es colaborar con nuestro país al bienestar de nuestros compatriotas. Los licenciados en optometría somos éticos, buscamos el bienestar de las personas, que de buena fe visitan nuestros consultorios confiando en que ponen su salud en manos de personas preparadas y no en manos de personas que solo buscan venderles, y que en muchas ocasiones esos diagnósticos dan al traste con la salud misma de la persona, ya que si llega a consulta diciendo que veía mal, posiblemente podía tener diabetes, catarata o algún otro padecimiento. Que hubiera sido diagnosticado y o canalizado a tiempo no tendría por qué llegar tarde a un tratamiento adecuado, pudiendo estar mejor en su salud, en su economía, en su autoestima y no ser una carga para la familia ni para el país. La optometría es una carrera profesional y como tal debe ser tratada. Los optometristas somos el primer contacto en muchas ocasiones con los pacientes y lo que buscamos es una consulta optométrica profesional para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Marcelo. Para iniciar con nuestra formal inauguración, le damos la palabra al senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud, quien nos dará un breve mensaje para hacer la inauguración de este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos sean todas y todos al Senado de la República. Quiero agradecer de manera muy particular a mi amiga la senadora Minerva Hernández Ramos la invitación que me hace al foro que por segunda ocasión en esta legislatura, 64 legislatura, ha tenido a bien organizar. De la misma manera, agradezco al licenciado en optometría Marcelo Hernández su presencia y al doctor Efraín Castellanos Baena también que nos acompañe y que nos impulse y estimule a llevar a cabo en el Senado este tipo de foros, insisto, con una senadora tan activa como es la senadora Minerva, que al igual que ella, yo también le tengo un alto aprecio y respeto. En pocas veces se puede aplicar en materia de salud tan puntual el dicho popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, desafortunadamente. En ocasiones es una bendición, es una riqueza enorme el tener una salud visual. Qué bien que ustedes en este segundo jueves del mes de octubre, en el que celebran ustedes el Día Mundial de la Visión, sea un compromiso para todos, sobre todo en momentos en que en México la longevidad va apareada, va ligada a diferentes tipos de padecimientos. Pero esto nos convoca, como decía el licenciado en optometría Marcelo Hernández,
en profesionalizar todo tipo de actividades en la salud, todo tipo de actividades. Aquí en el Senado de la República creo que la salud ha sido un tema muy debatido, en el que tenemos que incorporar los compromisos que hacemos cada uno de nosotros como legisladores a lo largo y ancho de todo el país, en un momento en que tenemos reformas en puerta y en la que yo afirmo que no existen cabos sueltos, no existen cabos sueltos. Estamos por discutir reformas a la ley de salud, en el cual habremos de ver el etiquetado de los alimentos procesados y también de las bebidas azucaradas. ¿Qué aspectos muy concretos tiene los aspectos del etiquetado? Ser visible la información y ser entendible. ¿Y por qué? Porque en México rebasó todo umbral concebido los problemas de obesidad. Los problemas de obesidad. Y hoy en día encontramos la obesidad muy vinculada al cáncer y muy vinculada a la diabetes. Otro cabo que amarramos. Y en México tenemos más o menos un aproximado, un estimado de 10 millones de diabéticos. Y veía yo que la retinopatía diabética es uno de los principales problemas de visión que, como decía la senadora Minerva, tenemos que diagnosticar a tiempo para tener medidas de evitar una ceguera posteriormente. Y esto es una situación demasiado apremiante cuando veía que el 90% de los problemas de discapacidad visual se presentan desafortunadamente en los países más pobres, el 90%. Pero también ella mencionaba el gran porcentaje que puede ser evitable en cuanto a su ceguera si lo diagnosticamos a tiempo. Esta situación es importante cuando también ella propone, y no únicamente aquí, sino de manera permanente, cómo traer los padecimientos visuales a incorporarlos más dinámicamente a nuestro sistema público de salud. Y es una necesidad porque una proporción considerable se atiende en lo público, otro se atiende en lo privado y otro se queda sin atender. Y tenemos que ver también en un enfoque muy propositivo que la segunda causa de discapacidad en el mundo y en México es la visual, la discapacidad visual, la segunda causa de discapacidad. Esta situación es verdaderamente alarmante y yo hago el compromiso en primer lugar, hablando de trabajo legislativo con la senadora Minerva, de trabajar de manera concurrente para en la discusión que habría de hacerse no solamente del presupuesto para el año 2020, sino en la incorporación más dinámica de encontrar en la salud visual un derecho activo, un derecho alcanzable en el artículo 4 constitucional como propósito máximo de la protección de la salud de los mexicanos, tratar de incorporar en los programas sectoriales más activamente. Pero también, como lo mencionaba el licenciado, tendremos que avanzar en los procesos de certificación, que profesionalicen la atención visual. El día de ayer, ahorita que discutimos intensamente, ya que el 25 al 30% de las iniciativas o puntos de acuerdo van a la Comisión de Salud, 25 o 30%, es tal vez la comisión, aparte de las que forzosamente pasan de estudios legislativos o de justicia, tal vez la de salud es la más demandada hoy en día por diferentes motivos. Pero cruzando las variables sociales,
la salud en los riesgos que tiene hoy en día en México el perfil epidemiológico de problemas oncológicos, cardiopatías, problemas degenerativos como es la diabetes, etcétera. Hoy encontramos que se está saliendo fuera del alcance económico en lo personal, en lo familiar y en lo social. Y esta situación pone en graves aprietos no al sistema de salud, al Estado mexicano. Y lo vuelve a la salud de los mexicanos como un tema de gobernabilidad a la salud, de gobernabilidad. Y no podemos tener una ceguera para atender los problemas de la salud. No podemos tener una ceguera. Cuando en algunos lugares del continente, evito nombres, se ha llegado al extremo en la crisis económica y en las crisis sanitarias y el colapso que tienen las instituciones de salud, a hacerse cirugías espirituales, porque no les alcanza el recurso ni público ni privado para atenderse, o caen en la atención no profesional, desafortunadamente, que empeora más sus graves problemas de la salud. Yo hago mi compromiso con usted, senadora, hago mi compromiso con ustedes de trabajar de la mano para incorporar de manera más dinámica a la salud visual dentro de los programas de salud en lo general del país, tratando de encontrar mayores recursos económicos, tratando de hacer alcanzar para la mayoría de los mexicanos un tratamiento que evite lo que ella ha mencionado, que evite que la situación progresiva lleve a una ceguera que pudo en su momento ser evitable. Si me permiten ustedes, el día de hoy, 10 de octubre, segundo jueves del mes, segundo jueves de la segunda semana y segundo jueves del mes de octubre, declaro inaugurado este foro, este importante foro sobre la consulta optométrica profesional para todos. Felicidades en el Día Mundial de la Visión. Gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la hospitalidad en este foro legislativo. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan y a todos los profesionales en optometría que hoy están presentes. A continuación vamos a seguir con el programa. Como está, le damos la foto oficial primeramente. Muy bien, pues para continuar con nuestro foro, le vamos a dar la bienvenida al doctor Efraín Castellanos Baena, presidente de la Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica, quien nos dará su mensaje Salud Visual con un enfoque interdisciplinario. Adelante, doctor Efraín. Buenos días a todos. Agradezco de antemano a ANFECO por su invitación a participar en este importante foro legislativo, así como a la senadora Minerva Hernández por organizar este evento que esperemos se le dé seguimiento, porque de otra manera pues no tendría mucha razón de ser, ¿verdad? Entonces estamos muy optimistas de que vienen cosas buenas
para la optometría en México y en Latinoamérica. El motivo de que escogí hablar sobre un enfoque interdisciplinario es porque para trabajar de manera interdisciplinaria se tiene que tener profesionalismo. Para tener profesionalismo, usualmente se tiene que tener la educación básica en esas áreas para poder hablar de tú a tú con otro profesional de la salud. Nuestro país obviamente es hermoso, sin embargo, la semana que entra va a haber miles de pacientes que ya no van a ser capaces de apreciar esas imágenes. Mencionaban hace rato que en México hay 10 millones de pacientes con diagnóstico de diabetes. El problema es cuántos aún no están diagnosticados. El peor de los casos es de que hoy en día el 5% de los pacientes recién diagnosticados con diabetes ya presentan edema macular, por lo cual ya no van a poder percibir esas imágenes, ni siquiera los colores de dichas imágenes. Muchos de esos pacientes, sin embargo, han acudido a un examen de la vista. Y es bien importante hacer esa diferenciación. La manera que tú defines un problema define también cómo vas a abordar dicho problema. Entonces, mientras no eduquemos a la población que un examen de la vista es eso, un examen de la vista, ves o no ves o cuánto ves, pero no dice el por qué no ves o el qué hay que hacer para que no pierdas tu visión. El problema es que no importa si te dicen cuál es mejor, el 1 o el 2. Al final de cuentas, aunque tengas agudeza visual de 20/20 y tengas la falsa ilusión de que estás sano de tus ojos, aún así puedes tener glaucoma, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, retinosis pigmentosa y degeneración macular en sus etapas iniciales. En pocas palabras, 20/20 solamente significa que a 20 pies ves letras que se supone debes ser capaz de ver. A 20 pies. Solamente eso significa, no significa que estés sano de la estructura ocular. Y por lo tanto, si decíamos que el 80% de la ceguera de estas enfermedades es prevenible, ahí radica que no exista solamente examen de la vista, sino que exista un examen profesional de la salud visual del paciente. El problema es entonces que para tratar de estas enfermedades que mencionamos previamente, las cuales son prevenibles, pues el primer paso es diagnosticarlo. Y solamente un licenciado en optometría o un médico oftalmólogo tiene las habilidades, capacidades o el instrumental para llevar a cabo dicho diagnóstico. Parte de la razón de que nacen estos foros o el Día Mundial de la Visión es porque hace muchos años el Consejo Mundial de Salud desarrolló el programa de Visión 2020, que es el derecho a la visión. Así como el ser humano tiene el derecho a la salud visual, se considera la visión también un derecho inalienable de esta misma salud visual. Y una vez más, 2020 no es sinónimo de salud visual. En México y en todo el mundo, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo, estamos muy lejos de alcanzar esta meta de evitar la ceguera prevenible. Y no solamente estamos lejos, sino que ha habido un retroceso. Hoy en día son más los pacientes que terminaron con ceguera, la cual puede haberse prevenido, que los que había en aquel momento que inició el programa de Visión 2020 de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, hay que hacer un enfoque interdisciplinario, porque a final de cuentas todos somos parte del sistema de salud. La salud visual es un problema de salud pública, por lo tanto tenemos que trabajar con el médico general, internista, endocrinólogo, pediatra, reumatólogo, neurólogo, especialista en rehabilitación, oftalmología y enfermería, y en algunos casos también odontología. Ahorita les platico por qué. Yo sé que muchos dicen que tienen que ver los dientes, tiene más de lo que se imagina. Todos estos deberían de trabajar con un profesional del cuidado visual ocular, como el médico oftalmólogo y licenciado en optometría. Si se fijan, dice oftalmología, trabajando con oftalmología. Porque aunque no lo crean, al igual que en optometría no hay interconsulta por el motivo que ustedes quieran, en oftalmología se da lo mismo. A pesar de saber yo que hay un especialista en córnea, primero lo trato yo y ya que de plano no
sanó el paciente, entonces lo refiero. Aunque sé que hay un retinólogo, primero lo trato yo y cuando veo que el paciente está empeorando, entonces lo refiero, pero para eso ya se perdieron muchos días o meses o años valiosos para la salud visual del paciente. El licenciado de optometría es, por lo tanto, el encargado del primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel primer de contacto con la sociedad somos nosotros y por lo tanto requiere la organización de recursos que permita resolver las necesidades de atención básica y sobre todo más frecuentes. En el sistema de salud, el 30% de la consulta en oftalmología, cuando menos en Baja California, que es donde tengo experiencia, en diferentes instituciones de salud, no tiene nada que ver con el médico oftalmólogo. Entonces tienes 30% del tiempo que le pagas a un cirujano de alta especialidad haciendo tareas que no le competen. Y no solo eso, a final de cuentas, usualmente lo que le dicen al paciente, ¿para qué viene? Vaya a la óptica, ya que lo atiendan, vaya con el optometrista a que lo atiendan, porque a final de cuentas el tiempo que ellos tardan en hacer una refracción es el tiempo que daría seguimiento a 2 o 3 pacientes de glaucoma. Entonces no es viable. Y el otro problema es que por cada oftalmólogo que hay en instituciones de salud, hay 1/3 de optometristas. No hay licenciados en optometrías casi en el sector salud, a pesar de ser nosotros el primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir eso? Que la población va directamente al segundo o terciario nivel de atención, lo cual sobra decirles que el tiempo de espera para consulta son de 3 a 6 meses, y eso si tienes conocidos en la institución. También el optometrista se encarga de la prevención secundaria, la cual está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente, y esto es lo importante, sin manifestaciones clínicas. Usualmente en México, cuando el paciente acude a consulta, ya tiene sintomatología para la cual el médico oftalmólogo, en la gran mayoría de los casos, ya no puede hacer nada. Puede a lo mejor frenar o disminuir la progresión de la enfermedad que lo va a llevar a la ceguera, pero ya lo que se perdió, ya se perdió. Y eso es un severo problema porque, una vez más, solo el licenciado en optometría puede diagnosticar una enfermedad precoz de manera incipiente antes de que el paciente pierda o haya perdido ya su visión. Esto significa que se busquen en pacientes aparentemente sanos de enfermedades lo más precozmente posible. En pocas palabras, un licenciado en optometría conoce de enfermedades sistémicas, sabe de efectos secundarios de medicamentos, por lo tanto conoce factores de riesgo y se va a encargar de buscar las enfermedades de manera precoz antes que el paciente incluso esté perdiendo su visión. Luego lleva entonces a acciones en consecuencia de un tratamiento oportuno. Y esta es la clave, acción. Realizar algo, no nada más quedarse con las manos en la bolsa, ¿no? Es muy importante en México el dar ese perfil integral de manejo de casos. No solamente diagnosticar y referir, sino darle seguimiento a mi paciente, fue, no fue, y si fue, qué fue lo que le dijeron. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico aquí en México, el 25% de las quejas que reciben son precisamente por problemas de diagnóstico, que el paciente no fue diagnosticado a tiempo o recibió un diagnóstico incorrecto. Y muchas veces el diagnóstico es correcto, pero es secundario a. En pocas palabras, el diagnóstico es el síntoma, no era el problema original. Por ejemplo, yo puedo diagnosticar que tienes pérdida de la visión, pero el problema real a lo mejor es que tienes diabetes. En el mismo caso, 15% de las quejas que recibe CONAMED, esto es el año pasado, es por falta de información e información errónea e incompleta. En pocas palabras, si tú sabías que no mejoraba mi visión, ¿por qué no me referiste? Si tú sabías que yo tengo diabetes, ¿por qué no me mandaste con el endocrinólogo? Si tú sabes que tengo artritis, ¿por qué no me mandaste con el neumólogo? Etcétera, etcétera. O sea, no se le da la información al paciente y cada vez más es la gente que va a quejarse. Ya no es como antes que la gente era demasiado noble. Cada vez va a ir legislándose más y cada vez más van a ir demandando a los profesionistas de la salud que no hagan su trabajo como debe de ser. Entonces, ¿cuál es la finalidad de trabajar de una manera interdisciplinaria? Pues primero que nada, establecer un marco que optimice el rendimiento del sistema de salud, de manera que se enfoque en la salud de la población, con una experiencia en la atención de la persona dentro de esta población, y esto es bien importante, el costo per cápita de proporcionar los servicios de salud. En pocas palabras,
si yo voy y me adapto unos lentes de 300 pesos, eventualmente a largo plazo puede costarle al gobierno 500,000 pesos o más, ¿sí? Porque si yo resulto con edema macular y me tiene que poner una inyección de antivegetativo, cada inyección son 20, 23,000 pesos. Y hay pacientes que tienen que recibir 10 inyecciones. Y si quedo legalmente ciego, me van a tener que incapacitar y mantener por 20, 30, 40 años. El problema es que ahora esos problemas sean desde gente de 30 años, ya no gente de 60, 70 años. Por lo tanto, es necesario que tengamos una educación interprofesional colaborativa. En el 2009 hubo 6 asociaciones nacionales en Estados Unidos que manejan escuelas de profesiones del área de la salud que formaron esta colaboración para promover y alentar esfuerzos para avanzar en estas experiencias de aprendizaje interprofesional. Y ese es el detalle, ¿no? Tenemos que empezar desde las escuelas para que el alumno, desde el momento que es alumno, tenga esa mentalidad de cuidar a su paciente de una manera holística. Los miembros fundadores fue la Asociación Americana de Enfermería, Medicina Osteopática, Farmacia entendido que en Estados Unidos el que atiende la farmacia es doctor, tiene que tener doctorado en farmacología para poder estar ahí. Dental, médicos americanos, Escuela y Programa de Salud Pública, esos son los fundadores. Posteriormente se agregaron Medicina Podiátrica, la Academia de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Optometría, entre otros. Y esto es bien importante porque lo que se busca es trabajar desde un enfoque de medicina basado en evidencias. Y sabemos que si trabajas de un enfoque basado en evidencias, estás trabajando de una manera profesional. La medicina basada en evidencia fue elegantemente definida por Sackett como uso consciente, explícito y juicioso de las mejores y actuales pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado de cada paciente. Basado en evidencia, si yo ya sé que 20/20 no es suficiente y mi paciente puede quedar ciego o incapacitado de por vida, con problemas de depresión y todo lo que eso conlleva, ¿por qué no hacemos algo para prevenir eso si seguimos un modelo basado en evidencias? Porque permito que haya comercio que no tengan un responsable sanitario que trabaje en un modelo basado en evidencias. La práctica de la medicina basada en evidencias, por lo tanto, integra la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible a partir de la investigación sistemática. En pocas palabras, no amanecí yo el día de hoy con esta idea, hay evidencia sistemática en revistas indexadas que soporta el por qué yo prescribo este u otro tratamiento. El cuidado interdisciplinar tiene un objetivo triple: la salud de la población, la experiencia en los cuidados de salud y el costo per cápita. ¿Cuál es mi experiencia cuando fui a visitarte? La razón por la cual a muchos de nosotros no nos preocupamos si el vecino prescribe lentes en 10 pesos y nosotros en X cantidad es por la experiencia que el paciente vive en nuestro consultorio, porque ve la diferencia entre un examen integral profesional de su salud de pies a cabeza en comparación con un examen de la vista. Y una vez más, todo va a repercutir directamente en el costo per cápita que esos pacientes van a tener. El dominio de la competencia en esta colaboración va orientado en la comunidad y en la población, con un trabajo interdisciplinar que está basado en un equipo con esta colaboración. Tenemos que tener una consulta profesional también de colaboración interdisciplinaria y tener sobre todo una manera ética y de valores para esta comunicación. A mí me dicen con frecuencia los médicos especialistas de las áreas de la salud visual, tú me refieres más pacientes que algunos de mis colegas. Sí, porque yo les digo a mis alumnos, tú no le des a tu paciente éxito, le des honestidad intelectual. Si yo sé que sale de mis competencias, tienes que referirlo. Pues desgraciadamente la gente primero le cobra y le vende los lentes y después lo refiere. ¿Sí? Y por último, tiene que ver también con los roles y la que son la representación por los diferentes ejercicios profesionales de colaboración. En pocas palabras, el mensaje clave es colaboración. Siempre centrado en el paciente y, muy importante, la familia del paciente. Los roles y las responsabilidades requieren utilizar el conocimiento de tu papel y de otras profesiones para evaluar y abordar adecuadamente esta necesidad de atención médica del paciente para promover la salud de las poblaciones en general. Tenemos que involucrar a diferentes profesionales que complementen tu propia experiencia profesional
así como los recursos asociados para desarrollar estrategias que satisfagan la necesidad específica y la salud de atención para estos pacientes y estas poblaciones. Tenemos que también en esta comunicación con los pacientes y familiares, comunidades profesionales de la salud y otros campos de una manera receptiva y responsable que respalde un enfoque de equipo para promoción y mantenimiento de la salud en la prevención y tratamiento de las enfermedades. ¿Por qué nuestros pacientes no van con el especialista que fue referido? Porque no entendió tu comunicación, no entendió la severidad, no entendió por qué esto tiene que ver con su salud visual. Tenemos que aplicar entonces valores de construcción de relaciones y principios de dinámica en equipo. Tenemos que planificar y brindar evaluación, atención centrada en el paciente, programas y políticas de salud en la población que sean seguros, oportunos, eficientes, efectivos y equitativos. Tenemos que evaluar y documentar los riesgos de seguridad de los pacientes, que esto es muy importante, ¿no? En México realmente, en muchas áreas de la salud, pero sobre todo en el área visual, no hay epidemiología fiable, constante y sonante. Entonces es muy importante. Entonces tenemos que tener esta educación interprofesional desde que son estudiantes, y una vez que el estudiante entienda cómo trabajar de manera interprofesional, estará listo para ingresar a un área laboral como miembro de un equipo con una práctica colaborativa. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí en México 12% de los bebés que nacen son prematuros, de ese 12%, 15% va a tener retinopatía del prematuro. Sin embargo, no son referidos a un especialista en salud visual todos ellos. De 7 a 33% de la población tiene asma. Los pacientes con asma tienen que consumir muchas veces corticoides, betabloqueadores, que va a afectar la salud visual. Los pacientes con acné, 3% de la población, si el acné es severo, van a tener que usar antibióticos que pueden generar problemas de nervio óptico y de retina. 5% de la población tiene depresión o ansiedad. Muchos de los antidepresivos generan problemas posturales, problemas visuales y problemas de resequedad córnea. Más del 16% de los adultos mayores tienen anemia. La anemia genera problemas de retina, problemas de cataratas, problemas de vitrio, genera problemas de salud ocular. Más del 16% tienen colesterol alto. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, si lo vemos desde el lado de los costos, anualmente las enfermedades cardiovasculares en México representaron 13% del gasto total en salud. Y el colesterol, como ustedes lo saben, puede tapar arterias de la retina, puede ocasionar licuefacción del vitrio, etc. 5% de la población tiene enfermedad vascular cerebral, lo cual puede también llevar a secuelas de campos visuales, localización espacial, hemianopsias. 1.6% de la población con artritis reumatoide, lo cual tiene problemas de conjuntivitis, uveitis, escleritis, inflamaciones recurrentes que no saben, que piensan que es solo con una gotita de lubricantes y ya. 3% de la población con dermatitis atópica, lo cual también genera problemas de conjuntiva, córnea, en algunos casos si usan corticoides por tiempo prolongado de cataratas, lo cual los lleva a la ceguera. Y al segundo trimestre de este año tenemos en México más de 170,000 casos diagnosticados con SIDA, lo cual ustedes saben tiene problemas por el citomegalovirus en la retina. Dicho de otra manera, son millones de pacientes que ocupan su cuidado visual profesional, ya sea con el médico oftalmólogo o con nosotros. Por eso requiere un cuidado integral del paciente. Tenemos que trabajar una vez más en una comunicación bidireccional, tanto yo hacia ellos como ellos hacia mí, porque si yo tengo un paciente que tiene problemas de infecciones recurrentes, yo debo de ser quien lo envía al reumatólogo. No es raro que el cuidador de la salud visual es el primero en referir a reumatología y resulta que sí, efectivamente tenía el paciente artritis. Entonces es muy importante que trabajemos de manera coordinada, también en las otras áreas no médicas como con el nutriólogo, con el terapeuta físico, terapeuta ocupacional, psicólogo, educación especial. Tenemos una población que está envejeciendo, pero por otro lado tenemos un aumento tremendo de poblaciones con necesidades especiales. Ambos espectros van a requerir de cuidados visuales, funcionales, ya no anatómico-patológicos, pero sí funcionales, y sobra que les diga que un técnico en optometría no puede hacer eso. Entonces, ¿qué necesitamos ya para concluir? Un examen comprensivo anual, lo cual incluye dilatación, toma de presión ocular, etc. Comunicación interprofesional. Yo voy a hablar con mis diferentes colegas en el área de la salud para jugar mi papel de la optometría en la salud pública y un cambio de paradigma. Porque todos vemos lo mismo, pero hay que verlo con un enfoque diferente.
¿sí? Entonces, tenemos que cambiar el paradigma de educando a la sociedad, donde sí estoy de acuerdo, tu refracción está correcta, pero tienes problemas de salud. Entonces, con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. Pues bueno, agradecemos al doctor Efraín Castellanos Baena por su participación en este tercer foro legislativo. Y continuando con nuestro programa, vamos a dar vamos a continuar presentando a la maestra en Ciencias Biomédicas, Lorena Gil, miembro del Colegio de Licenciados en Optometría del Estado de Puebla, miembro creador, fundador y actual presidente del Colegio de Optometristas del Estado de Tlaxcala, egresada de la licenciatura en Optometría por la FES y UNAM, máster en Ciencias Biomédicas con área en Optometría por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y licenciada en Optometría funcional certificada. Con el tema, ¿por qué la colegiación y certificación profesional debe de ser obligatoria en el área de la salud? Muchas gracias por su atención. ¿Qué tengo que hacer? Aquí empiece. Cuando me dijeron que tenía 15 minutos para este tema, dije, es que 15 minutos son muy poquitos. Necesito decir muchas cosas. La optometría está en peligro y la población más. Entonces, pues espero que esta presentación nos deje algo. A nosotros como profesionales es nuestra responsabilidad sobre este tema. Entonces, pues yo les quisiera invitar a todos a tomar muy en serio el tema de certificación, que indaguemos un poquito más acerca de qué es la certificación profesional y no nada más crearnos ideas que a lo mejor se quedan empobrecidas y que nos dejan en un ambiente en el que pues no nos permite avanzar también como profesión y al mismo tiempo no nos deja hacer lo que tenemos que hacer como profesionales, ofrecer lo mejor para los pacientes. Creo que ya está. Muy bien. ¿Por qué la colegiación y la certificación deben de ser obligatorias en el área de la salud? Bueno, ya me antecedió el doctor Efraín y ya les dijo toda la razón por la que se tiene que hacer un trabajo multidisciplinario. Entonces, nosotros somos parte del área de la salud, ¿cierto? Como antecedentes nacionales, tenemos que, sobre el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde vigilar con el auxilio de las asociaciones y colegios de profesionistas el correcto ejercicio de las profesiones. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones establece que la Dirección General de Profesiones se encargará del ejercicio profesional y será un órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas. Estos siempre y cuando sean legalmente establecidos y jurídicamente reconocidos. Para eso se requiere un proceso de papeleo muy severo para que se pueda aprobar por parte de la Dirección General de Profesiones, ¿sí? Pero ese no es el tema ahorita. Como antecedentes internacionales, ¿desde dónde o por qué se creó esto de la certificación? Porque México participa en los tratados de libre comercio que hasta ahora llevan firmados 14. Estos prevén la negociación de servicios profesionales donde la certificación profesional es obligatoria. Por eso es que en este momento, aquí en México, ya se está promoviendo todo esto. La certificación profesional, ¿qué hace? Pues garantiza a la sociedad servicios profesionales de calidad, reconoce públicamente que ofrezcan este servicio de calidad, obviamente a la población, procura que los niveles de preparación de los profesionistas alcancen parámetros de calidad profesional con reconocimiento tanto nacional como internacional. De esta manera también fomenta que los profesionistas se mantengan actualizados en sus áreas a nivel licenciatura y especialidad. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los principios de la certificación?
Debe ser voluntario, objetivo, transparente, imparcial, público, vinculado al ámbito internacional y de carácter federal, pero especial y muy especialmente debe ser escrupulosamente ético, evitar ser juez y parte, y también debe ser temporal. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. ¿Tener un doctorado me certifica? Bien, pues no necesariamente. La modalidad maestría se creó por la Dirección General de Profesiones y la Secretaría de Educación Pública para promover la calidad en la docencia, de ahí el nombre, maestría. La modalidad doctorado se crea para fomentar la investigación. Por lo tanto, solo si la maestría o el doctorado son en la misma área de la profesión o en la especialización de la profesión, entonces pueden ayudar a la certificación profesional. De otro modo, la mejor opción siempre va a ser la especialización de la profesión. El índice de certificación en México ha disminuido y de colegiación ha disminuido del 2.8 al 2.1% en los últimos 4 años. Como ejemplo, les voy a poner que tenemos la profesión de Derecho, Contaduría, Oftalmología y Optometría. Las dos primeras son de la misma área, Ciencias y Humanidades, las 2 segundas son del área de la salud. Como tal, tenemos en Derecho varias especialidades, no se ve, bueno, de ahí se ven, varias especialidades, civil, familiar, penal, laboral, mercantil, administrativo. En Contaduría igual, hay banca y finanzas, economía, administración, gestión pública, gestión y dirección de empresas, negocios, etcétera. En oftalmología, pues todos ya nos la sabemos, y en optometría también, ¿sí? En oftalmología, estrabismo, glaucoma, hay casi una especialidad por cada capa del ojo, y en optometría por cada función del ojo, ¿sí? ¿Qué tenemos en común? Que en todas hay docencia, en todas hay una maestría y en todas hay un doctorado, pero no todas pueden hacer la misma, pueden ser docentes los optometristas en Derecho y en Contaduría. Sí podrían, porque son de la misma área. ¿Pueden ser los oftalmólogos docentes en optometría? Sí, porque son de la misma área. Entonces, ahí sí se puede, ¿sí? Pero sin embargo, ya cuando se trata de lo que es aplicación clínica o aplicación de nuestros conocimientos a la sociedad, entonces, ¿título y cédula profesional son obligatorios? Sí, por ley, sí, para ejercer. Pero ¿qué creen? Es únicamente un trámite administrativo. Esto no quiere decir o no nos dice si la persona que está atendiendo realmente está calificado. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la certificación profesional es la forma de comprobar, y aquí está lo que decía en un momento, que se cuenta con los conocimientos actualizados teóricos y prácticos para ejercer la profesión y dar un servicio de calidad a la población, como en todas las profesiones. Si ustedes tienen un contador que se graduó hace 30 años y nunca se actualizó porque él dice que nada más es sumar y restar, ¿le confiarían su contabilidad ahorita con todas las reformas fiscales? Lo mismo sucede como en todas las profesiones, lo mismo sucede con la optometría. No es lo mismo la optometría de hace 20 años que la de hoy. De hecho, es una carrera totalmente diferente la que cursan ahorita los futuros colegas que la que yo cursé. Entonces, no es lo mismo ejercer también como docente que como clínico. De ahí la certificación. La certificación es para calificar la capacidad del profesional para atender a la población. ¿Podría un licenciado en optometría no certificarse? Claro, sí, si no tiene atención a la población. ¿Podría un técnico empírico certificarse para ejercer? Sorpresa, sí puede pasar el examen clínico, teórico, práctico. Pero en la modalidad profesional, no laboral, ¿es necesario que un docente en optometría se certifique? Sí. ¿Cómo y quién puede certificar? ¿Instituciones educativas? ¿Universidades? Pues sí y no. Las universidades pueden certificar únicamente si cuentan con un organismo evaluador neutral que no tenga nada que ver con ninguna profesión. En todo caso, se necesita un conjunto de trabajo con un organismo certificador jurídicamente reconocido, que son los colegios de profesionistas y el organismo evaluador, que en este caso podría ser, en todo caso, Ceneval, que es un organismo que aplica exámenes en todas partes y en todas las escuelas. Se requiere que el organismo evaluador, muy importante, y el certificador sean neutrales y que no tengan intereses en común. En materia de salud visual, tenemos a 4 en México,
a 4 niveles de atención. El oftalmólogo, que tiene hasta un total de 12 años de preparación. El licenciado en optometría, entre sus 4 años de licenciatura y su año de servicio social, y además se hace diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, en ese caso te tarda de 5 a 10 años de preparación. El técnico óptico, bachillerato únicamente, esto en 3 años, incluida la educación media superior. Y el empírico, bueno, pueden a lo mejor tener certificados de competencia laboral de conocer, en los que les otorgan un diploma en 6 meses, y eso en el mejor de los casos, porque a veces nada más son de 60 a 200 horas de capacitación. Como competencias tenemos que el oftalmólogo diagnostica, trata farmacológica y quirúrgicamente las enfermedades de los ojos o oculares. Los optometristas diagnostican, tratan y rehabilitan las alteraciones del sistema visual, refractivo, binocular, perceptual, de baja visión y prótesis. Los técnicos son auxiliares en el área óptica, materiales y tratamientos y laboratorio detallado oftálmico. Y el empírico, bueno, ante la Ley General de Salud no tiene una competencia, así que no debería de ejercer, porque su plan de estudios es simplemente decadente. Hasta el 2012 teníamos aproximadamente 2,000 oftalmólogos, 3,000 optometristas, 3,000 técnicos ópticos y 16,000 empíricos. Bien, ¿con qué contamos ahora en México? Actualmente hay 3,460 oftalmólogos registrados y certificados por el Consejo Mexicano de Oftalmología. Especialistas en retina nada más son 300, que son los que ahorita nos competen, ¿no? Alrededor de 5,000 optometristas, alrededor de 5,000 ópticos, y no tenemos una cifra de los empíricos, pero ya son muchos más. En México, la ceguera es la segunda causa de discapacidad. La retinopatía diabética, la primera causa de ceguera. Ocupamos el 7º lugar a nivel mundial en diabetes mellitus, y la diabetes se genera por obesidad, y ocupamos el primer lugar a nivel mundial en obesidad de niños. Tristemente, la diabetes ocasiona retinopatía diabética y en muchos casos, o en la mayoría, ceguera. El 80% de ceguera por retinopatía diabética es evitable. Población total en México son actualmente 125,489,149 habitantes, de los cuales el 16% padece diabetes y otro tanto la padece sin saberlo. Eso es lo más peligroso, ya lo decía el doctor Efraín y ya lo decía el senador. 38% de diabéticos tienen retinopatía diabética y 30% edema macular diabético, que esto es lo que compromete mayormente a la calidad de visión de las personas. ¿Por qué nos causa empobrecimiento social? O nos está ya causando empobrecimiento social. Actualmente 56,038,471 personas son económicamente activas entre 20 y 79 años, de los cuales 7,840,000 son diabéticos diagnosticados con tratamiento entre bien y regular tomado. El costo por paciente actualmente entre los estudios, nada más de diagnóstico, oscila entre 2,100, eso yéndonos a parámetros muy bajos. Dependiendo de las zonas, obviamente están mucho más caros, hasta 5,000 pesos. Tratamientos como la fotocoagulación y los angiogénicos, como ya bien lo decía el doctor Efraín, va desde 13,500 a 15,000 pesos en el mejor de los casos y requiere de 3 sesiones mínimas cada paciente. En casos severos, como ya lo decía el doctor Efraín, hasta 10. Y después de eso vienen las problemáticas de cirugías en la que se tiene que hacer facovitrectomía más endoláser y facovitrectomía más endoláser más cirugía de catarata, que oscila entre los 15,000 a 30,000. Nada más para hacer un comparativo, Estados Unidos es el primer lugar a nivel mundial en diabetes y se gastó 7.7 billones en el 2011 para el cuidado de diabetes mellitus. Para el 2013 ya había aumentado el 33%. Esto corresponde a aproximadamente a 3 millones por día. Imagínense para dónde va México. Una aseguradora señaló que del 6% de las discapacidades reportadas en su empresa, 58% son visuales. Para el 2017 tenía 7,083 casos en las que tuvo que pagar 170 millones de pesos. Para el tercer trimestre del 2018 había cerrado en 3,800 casos, o sea, más de la mitad de todo el año 2017, lo que equivalía a 82 millones promedio por caso, y que por caso a promedio más bien es de 21,000 pesos.
recomendó, siendo una aseguradora que no tiene nada que ver con el área de la salud, que se hicieran revisiones médicas por especialistas y en caso de diabetes ya severas, evaluaciones que fueran de 2 a 3 veces al año para prevenir discapacidades. Según la Secretaría de Salud y la Ley General de Salud, para ejercer en diferentes áreas de la salud tendrán que contar con títulos profesionales o certificados de especialización profesional que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. La SEP dice, y la Dirección General de Profesiones dice que los certificados de especialización profesional solamente se emitirán por autoridades educativas competentes efectuando estudios posteriores a una preparación superior, es decir, a una licenciatura. Los colegios son los únicos organismos jurídicamente reconocidos por estas instancias para dar capacitación y cursos de actualización profesional en cada especialidad. Si desde el 2015 se legalizó la optometría y a pesar de todas las denuncias sanitarias que se han realizado, ¿qué está pasando? Desde el 2005, desde el 95, más de 30 años, hay una empresa que se dedica a la capacitación, recluta, capacita, evalúa y certifica al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que para un colegio sea casi imposible lograr los parámetros para ser un organismo un organismo certificador, y cómo es posible que una empresa otorgue este tipo de diplomas y además los certifique? ¿Quién está ganando ahí? Solo como ejemplo, la UNAM, la colegiatura mensual no tiene. Semestral va desde 450 y eso por pago del laboratorio, porque la colegiatura como tal son ¿cuánto? 50 centavos. Bueno, en mis tiempos eran 25. Duración 4 años y obtenemos una licencia de optometría o de licenciatura, igual que en las universidades estatales y privadas. Nada más la diferencia son los costos, ¿verdad?, que tiene entre las universidades estatales de 1,000 a 1,500 semestrales a 24 y 30 mil pesos semestrales en una particular aproximadamente, pero la empresa Calidad Mexicana de Capacitación cobra 2,000 pesos mensuales en un curso total de 6 meses, 12,000 pesos, para que obtengan un diploma como doctores en optometría. ¿Existe eso? Algo está mal. ¿Hay realmente déficit de optometristas? ¿O simplemente es más sencillo irnos por el camino cortito porque al final de cuentas nadie nos dice nada, ¿no? No solo es optometría, el programa Conocer es en el sector de salud también está en peligro, nutrición, odontología, química, rehabilitación física, entre otras. ¿Por qué entonces, si a los profesionales o profesionistas que abrimos un consultorio óptico nos piden toda esta lista para abrirlo, ¿por qué se entregan responsivas sanitarios presentando solamente un diploma de Conocer para atender de esta manera? ¿Ya vieron en dónde estamos atendiendo? Sigue siendo delito federal ejercer sin título y cédula profesional. Los certificados Conocer no reemplazan este documento. La usurpación de profesión en el artículo 250 del Código Penal Federal es castigada con prisión de 1 a 6 años y hasta 100 a 300 días de salario mínimo. En caso de que quisiéramos recaudar impuestos, podríamos aprovechar 2 pájaros de un tiro. Se atenta principalmente contra el artículo 4 constitucional. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El presupuesto federal en México no está preparado ni cuenta con la infraestructura ni laboral, ni de prevención, y mucho menos económica para soportar la demanda de salud pública que se avecina en no muy largo tiempo. Ya dijimos, somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad de niños. La optometría no es un oficio, es una profesión del área de la salud. La colegiación y certificación profesional promueven elevar la calidad de atención, por ello debe ser obligatoria y si no, voluntaria por ética. Si se necesita ayudar para combatir, muchas manos, pero de trabajo de calidad profesional. Sí se necesita. Por el bien de la salud general de la población mexicana y sus recursos económicos a mediano plazo, nuestros propios impuestos, la optometría no debe estar en el programa de certificación laboral Conocer. Y esta imagen o esta frase la tomé del Consejo Mexicano de Oftalmología. El ojo es la ventana a las enfermedades sistémicas. Muchas gracias. Pues bueno, agradecemos
nuevamente a la maestra en Ciencias Biomédicas Lorena Gil por su participación en este tercer foro. Y continuando con el programa, presentamos al doctor Sergio Rojas Juárez, médico cirujano oftalmólogo, especialista en retina y vitrio, adscrito y jefe de enseñanza del Departamento de Retina y Vitrio, Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, IAP. Y nos va a dar el tema valoración optométrica como primer punto para detección de enfermedades oftalmológicas. Démosle la bienvenida. Hola, buenos días a todos. Pues indiscutiblemente es un placer estar aquí con ustedes. Pienso que por lo que viene el programa soy el único oftalmólogo, entonces me siento con mucha suerte de venir a hablar un poco acerca de del bien que todos hacemos y de la colaboración que debemos de tener la optometría junto con la oftalmología. Para los que no me conocen, yo llevo 20 años en el Hospital de la Luz haciendo retina, y de los 10 años para acá soy jefe de investigación en retina, entonces llevo todos los protocolos y en mucho tenemos que ver siempre con la optometría y especialmente con optómetras pues bien capacitados porque todos se dedican a visión baja o visión subnormal. Entonces quiero en mi charla anteceder que pues agradezco a ANFECO que me haya invitado a poder estar aquí y reconocer dos cosas, que la optometría es un grave problema que tenemos en nuestra población, pero también tenemos grandes problemas más allá de la optometría. Y prácticamente todos los pacientes que vienen a atenderse oftalmológicamente, la mayor parte pasaron primero por una consulta optométrica. Entonces, es el primer punto de detección. Quiere decir que el screening de detección para padecimientos oftalmológicos debiera empezar con la optometría y no con la oftalmología. Les voy a traer dos gráficas. La primera que está allí es la de la izquierda. Si ustedes ven, URE significa errores refractivos no corregidos. Quiere decir que del 100% de los padecimientos oftalmológicos que pueden causar incapacidad visual, solo el 18% es por errores refractivos, quiere decir por lentes, tanto de lejos como de cerca, como ustedes lo deseen. Quiere decir que el 78% no tiene nada que ver con lentes. Y esa es la gran disyuntiva. Una persona que está puesta en una plaza comercial, en una tienda comercial, como ahora es la moda, solo están capacitados para intentar colocarle lentes al paciente como primera y tendencia de la opción. No tiene ningún interés en detectar problemas que no sean, incluyendo que el paciente no corrija, seguramente le van a hacer sus lentes y después el paciente tendrá que darse cuenta que después del gasto tendrá que recurrir a una consulta oftalmológica porque no tuvo el resultado deseado. Incluyendo a nosotros en el mundo de la retina, cuando ya llegan los pacientes prácticamente ciegos y quieren ver si con unos lentecitos pueden, antes de operarse, corregirse esto. Entonces, quiero que se lleven esa información. Me voy a enfocar básicamente en 4 enfermedades. Retinopatía diabética, como muy bien lo han hecho toda esta mañana, catarata, glaucoma y degeneración macular, porque estas ocupan el 67%, las 4 juntas, de la discapacidad visual severa en pacientes. Entonces, vamos un poquito catarata. Las 4 son principal en alguna forma, principal causa de ceguera reversible. El problema de la catarata es un problema reversible, lo cual quiere decir que implica detección, porque al momento de ser detectada, rápidamente si se refiere a un lugar de concentración, a un oftalmólogo o a un hospital donde se lleva a cabo este tipo de cirugías, seguramente el paciente va a obtener respuesta. Cuando la catarata evoluciona, seguramente se va a complicar con padecimientos más graves como es el glaucoma, porque casi siempre que el cristalino se aumenta de volumen, desplaza el iris hacia la cámara anterior, cierra el ángulo y entonces produce glaucoma. Entonces la catarata actualmente hay que quitarnos de la cabeza que la catarata hay que dejarla que madure. Eso era cuando la sacábamos entera. Abríamos 17 milímetros, todavía me tocó en mi entrenamiento hacerla extracapsular. Actualmente, desde hace 15, 20 años para acá, solo hacemos la cirugía facoemulsificación en la mayoría de los centros. Todavía en algunos hospitales de salud todavía se hace la extracapsular porque es más económica, pero en la mayor parte del centro ya se hace la facoemulsificación, donde la herida es de 2 milímetros y entonces
tenemos que sacarla tempranamente para poder llegar a tener un buen resultado sin dañar la córnea. Cuando la operamos muy dura, entonces tenemos problemas porque tenemos que generar demasiado ultrasonido. El glaucoma es la principal causa de ceguera no reversible. Esto es la contraria. Quiere decir que los pacientes, aunque se atiendan, ya no van a recuperar su visión nunca más. Todo lo que perdieron día a día lo van a perder para siempre. Lo que nosotros hacemos en oftalmología es detener el problema y tratar de alargarlo lo más que se pueda. Se piensa que si un paciente tiene glaucoma y todos vivieran 100 años, prácticamente todos quedarían ciegos. Solamente lo que hacemos los oftalmólogos es hacer la curva más plana para tratar de alargar su vida oftalmológica. Y uno de los grandes problemas es que el glaucoma se pierde de afuera para adentro. Quiere decir que el paciente hasta el último de sus días va a ver 20/20, si no tiene catarata o otro padecimiento. Entonces, siempre que haya glaucoma, el paciente no lo va a referir sintomáticamente. El glaucoma no duele. Yo le llamo a mis pacientes que es una enfermedad maligna, porque es esas enfermedades ocultas que van por debajo de la mesa todo el tiempo, y cuando sacan la cabecita es que ya prácticamente van a terminar. Entonces el glaucoma es una enfermedad que va increciendo y lo deben de tener todas las personas que hacen refracciones, que potencialmente, más allá de que el paciente vea bien, posiblemente podría tener glaucoma. También debe de estar dentro del interrogatorio porque es una enfermedad familiar. El glaucoma siempre, casi siempre, es familiar. Entonces, cuando refractamos, debemos tener un poquito de la genética del paciente, saber de dónde viene y qué padecimientos familiares tiene. La retinopatía diabética, pues como ustedes ya han venido hablando, es uno de los principales problemas de salud pública, porque esto no solamente es problema de los ojos, es problema de todo el cuerpo, pero los órganos blancos especiales casi siempre son el riñón y los ojos. Y casi siempre lo que pasa en los ojos se refiere al resto del cuerpo. Entonces, tenemos que tener muy en mente todo lo que le está pasando al cuerpo, que se refiere a los ojos, y a los ojos cuando se refiere al resto del cuerpo. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en la retinopatía diabética. Y recientemente, la degeneración macular, como la expectativa de vida se ha ido incrementando en los últimos 30 años, actualmente el promedio de vida para nosotros, para los varones, como siempre duramos menos, es 78, 79 años y para las mujeres 82. Antes era por lo menos 7, 8 años menos. Entonces, los padecimientos de degeneración macular se han aumentado por la cantidad de edad que tiene el paciente, pero también se ha disminuido porque ahorita se ha trabajado mucho en la cuestión de los antioxidantes y también en la cuestión del tabaquismo, que también ha disminuido. Pero es la principal causa de ceguera legal en mayores de 55 años. Entonces, la catarata, como todas las noticias de nuestro triste siglo XXI, pues casi siempre son malas, pues qué raro encontrarse noticias buenas. Las cataratas van incrementándose también potencialmente porque la radiación solar ha aumentado, entonces probablemente tenga mucho que ver la radiación solar o la radiación de los rayos hacia la oftalmología para poder desarrollar mayor catarata en corto plazo. Esta es la segunda gráfica que quiero que se lleven en su cabeza. La proporción de pacientes con baja visión entre pacientes de alto desarrollo a pacientes en vías de desarrollo, como nos llamamos nosotros, es diferente. La mitad de los pacientes en nuestra población empieza o debuta con catarata, y los pacientes con alto nivel de desarrollo, con Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda, todos los países del norte de Europa que son los catalogados como los países más desarrollados del mundo, su principal problema de salud es la degeneración macular. Nosotros tenemos de los dos. En este momento se las puse por el lado de la catarata. Quiere decir que la catarata es, y que además, fíjense cómo ese 50% lo podríamos revertir porque es una ceguera reversible. En el caso del glaucoma, tristemente no es reversible, y el glaucoma también se va incrementando porque también la población vive más y los errores genéticos también se han proclamado más porque desgraciadamente que los hábitos higiénico-alimenticios tienen que ver quizás para que se aceleren estos padecimientos. Ustedes no alcanzan a ver ahí en la foto de la derecha, pero la proporción ha ido incrementando sustantivamente. Se cree que para el 2030 se va a duplicar la cantidad de personas con glaucoma en el mundo. Actualmente en México podríamos tener hasta 1.5 millones de personas con glaucoma.
Si tenemos un rango de 110 a 120 millones de personas, quiere decir que un poco más del 1%, quiere decir que potencialmente de las 100 personas que vemos aquí, 1 vaya a desarrollar glaucoma. Nada más para que tengan idea de la posibilidad, y creo que todas las personas que están aquí sentados nos sentimos sanos, pero eso no quiere decir que estemos sanos. La degeneración macular es una enfermedad que le ataca especialmente a la piel blanca, pero no quiere decir que a los únicos. A la piel mestiza como la nuestra sí le ataca, pero le ataca en menor proporción. Entre más va bajando el grado de color de pigmentación de la piel, es menor la cantidad de degeneración macular. Pero nosotros en el departamento de retina vemos una cantidad muy considerable de degeneración macular. Entonces, no quiere decir que sea un mal que no nos afecte. En la gráfica inicial, solamente el 7% es causa de la pérdida visual severa en nuestra población, pero ese 7% también puede ser tratable y al mismo tiempo puede ser muy corregible. La enfermedad afecta especialmente a la mácula. La mácula, como ustedes recordarán, es el centro de la visión. La mácula pertenece a la retina porque muchas veces pensamos que se diferencia de la retina. Entonces, la mácula, el daño visual es especialmente para la mácula. Y por eso se las vuelvo a poner la gráfica, porque la mácula también, en los países muy desarrollados, pues nosotros tenemos una gran cantidad de población blanca también en nuestro país, que puede tener ese 50% de daño a la visión central. La retinopatía diabética es prácticamente de la que vivimos nosotros los retinólogos. Yo pienso que el 70-80% de mis pacientes que tienen que ver tanto en mi práctica como aquí en la Ciudad de México como en la Ciudad de Morelos, en Cuernavaca, es más o menos la misma. Todos son diabéticos. Los retinólogos vivimos mucho de la diabetes. Somos expertos en el mundo. Tristemente somos expertos porque tenemos el 14% más o menos de posibilidades de ser diabética. De hecho, los Rojas en mi familia están manchados de diabetes. Por lo tanto, tengo que cuidarme todo el tiempo y vivir como diabético para tratar de evitar no ser diabético tempranamente, porque mi genética, mi sangre ya está manchada con eso. Y seguramente la de muchos de ustedes y la de muchos mexicanos tienen ese problema. Entonces, nuestros hábitos dietéticos y nuestra genética nos destruyen. Yo doy conferencias prácticamente en todo el continente. La proporción de diabetes, por ejemplo, en el Perú es del 6%, para que tengan idea. Y somos mestizos, somos casi iguales, somos hermanos, somos todo, pero nuestros hábitos dietéticos nos matan. Ellos no comen fritangas, no comen papas fritas, un montón de cosas que no comen y que a nosotros nos encantan. Toda la carne de cerdo en todas sus variedades. Entonces, los hábitos dietéticos nos están destruyendo. Después de la India y Filipinas, somos el tercer país con mayor porcentaje de diabéticos. Efectivamente, los Estados Unidos por cantidad de habitantes tienen más, porque ellos tienen 350 millones de personas, pero no tienen mayor proporción. Nosotros estamos después de la India. Por lo tanto, pues somos muy buenos cirujanos de retina, ¿no? Para diabéticos, tristemente. Nosotros damos conferencias, recientemente di una en París, y lo que operaban los franceses, según ellos, sus casos espectaculares de retinopatía diabética, para nosotros es un cuento de niños. Por nosotros vemos en el Hospital de la Luz y seguramente todos los centros, pues un montón de pacientes que tienen déficits severos de visión. Esta gráfica representa la población que nosotros estamos atendiendo a partir de los 40 años, lo cual quiere decir que es la principal causa de pérdida visual en edad laboral y la principal causa de ceguera global en el mundo. Si contamos a todos los ciegos del mundo, la mayor razón por la que se quedaron ciegos es por diabetes, contando las guerras y contando el glaucoma y contando todo. Entonces, tristemente, esa es la parte que también representa que en la población urbana, que nuestros hábitos todavía son peores que en el campo, donde la gente tiene una ganancia o un ingreso mensual 10 veces menor que la nuestra, pero tienen mejores hábitos para comer. Entonces, en la ciudad hay más retinopatía diabética que en el campo. Eso nada más para que veamos, a ver si nos vamos a echar unas gorditas acá afuera. En el 2005, las manchas rojas eran solo de obesidad. Es un ejemplo en mujeres de 30 años. Y vean cómo para el 2015, ya quisiera saber ahorita cómo va para la mancha roja para el 2020 o 30-40. Entonces, la obesidad nos está matando. Estos son ejemplos de cómo son cirugías de retinopatía diabética en padecimientos pues, severos. Estos se llaman desprendimiento de retina traccional, donde crecen estas membranas fibrosas severas sobre la papila
En el video de la parte de abajo hicimos facovitrectomía, que es decir, que quitamos la catarata, casi todos los padecimientos hacemos eso. Y nuestro trabajo es quitar las membranas que están en el interior del ojo para poder limpiar la mácula, que es el punto oscuro que se ve al centro, y eso nos dará visión al paciente. Entonces, bueno, hay grandes retos, creo que todo el día vamos a estar hablando un poco de diabetes, los retos son severos porque la diabetes viene como bola de nieve. El optometrista, pues no tengo más que reconocer todo el trabajo que hacen y el profesionalismo que por aquí se muestra. Tristemente, no todos piensan lo mismo. No todo se hace de la noche a la mañana, y lo que en esta vida rápida de Uber Eats y de todo rápido, pues todo lo queremos sustanciosamente rápido. Las empresas se acomodan para buscar espacios en la legislación y entonces meten su punta donde capacitan personas 2 o 3 meses y los ponen a refractar y a vender lentes. Entonces, este es el plan de estudios de un optómetra en licenciatura, donde ve biología, anatomía, microbiología, ve prácticamente todas las asignaturas que vemos en medicina. Por lo tanto, somos exactamente iguales. Tenemos de trabajar en colaboración. Desafíos, pues tenemos un montón, yo creo que en el transcurso de la mañana se irán hablando, para poder intentar resolver y evitar que haya una mala práctica de la optometría en nuestro país. Conclusiones no tengo ninguna. Observaciones, pues, que la mercantilización de la medicina, en este caso de la optometría, tristemente ha sido un boom que se desarrolló hace 15, 20 años. Walmart, Costco, Comercial Mexicana, todo el mundo tiene una óptica ahí prácticamente al lado de la salchichonería, entonces eso nos mata. Esto provoca una guerra de precios con una mala calidad profesional, y lo que conlleva a una pobre detección de patologías porque son personas que ignoran profundamente lo que hay. Les recuerdo, la charla es esta: 78% no son errores refractivos. Quiere decir que nuestro paciente potencialmente puede tener otro problema. Entonces llegamos tarde al diagnóstico, tenemos una mayor carga económica para el sector salud, como perfectamente se comentó, y una mayor carga social, lo que representaría una carga millonaria. Tengo el honor de ser autor de este libro de oftalmología, que está hecho precisamente para personas tanto de medicina general como optómetras, que es un libro que se ha vendido bastante en nuestro país y fuera del país. Les agradezco mucho la invitación y estoy a sus órdenes. Pues bueno, agradecemos al doctor Sergio Rojas Juárez por su participación en este tercer foro, y continuando con el programa, presentamos al especialista Oscar Ramos Montes, jefe de la carrera de optometría de la FES Iztacala UNAM, profesor de la clínica de optometría desde 2003, jefe del área de formación de farmacología desde el 2004, miembro del Comité de Evaluación de Optometría, pionero del trabajo comunitario y salud visual de campañas enfocadas a glaucoma, geriatría y pediatría, llevándolos a cabo en FES y en Medicina de la UNAM, trabajo comunitario en las Olimpiadas Especiales, miembro Bosch y líder de opinión para Bausch + Lomb. Él nos va a hablar sobre profesionalización de la alteración visual comunitaria de la carrera de optometría. Démosle la bienvenida. Muy buenos días, quiero agradecer la invitación a este evento. La realidad es que para nosotros es importante poder compartir con ustedes lo que la facultad ha hecho. Los expositores anteriores hablaban de la importancia que tiene que el optometrista permee hacia la población. Hablaba de la importancia que tiene el que el 75-80% de las condiciones que producen discapacidad visual son prevenibles. Y eso a nosotros, con el plan de estudios nuevos de la carrera, nos hizo reflexionar al respecto de cómo tenemos que educar a los alumnos. Y algo que hicimos fue generar un programa que permitiera que los alumnos empezaran a permear más en la población. En el 2016 se genera un programa que permite promover salud visual hacia la comunidad en un esquema muy personalizado, con una visión muy amplia al respecto y buscando que tenga no solo la posibilidad de disminuir la
discapacidad visual, sino prevenir y enseñar a los pacientes a autocuidarse y sobre todo permear en esas condiciones. Ese programa, insisto, inició en el 2016 y es un programa que quisiéramos presentar un poco. Bueno, creo que no se ve. Creo que se repitió el video. Si quieres, vamos mejor a la presentación para no perder un poquito más el tiempo. El tema de hoy, en realidad, es profesionalización. Cuando en la universidad pensamos en profesionalizar, pensamos en solventar las bases que permiten demostrar el conocimiento de un profesional. Esto es, promover que el profesional denote todas aquellas habilidades para las cuales está siendo educado. Y en ese tenor lo que nosotros hicimos fue pensar en cómo podemos profesionalizar al licenciado en optometría. Para hacerlo, algo que todas las escuelas hemos hecho, y creo que eso es algo que es importante, no es una condición de la UNAM, todas las escuelas lo hemos hecho a lo largo del tiempo, tratamos prácticamente de ofrecer escenarios reales a los alumnos. Esto es, nuestras clínicas permiten que el alumno se acerque a los pacientes de manera prioritaria, y eso permite que los chicos vayan educándose poco a poco. Eso nos permite educarlo en términos de atención primaria, y hay que recordar algo importante. Una de las funciones sustanciales del optometrista es la atención primaria, y eso hace que entonces tengamos la plasticidad para poder insertarnos en la población. Algo que es importantísimo es que lo que nosotros queríamos era prevenir discapacidad visual. De modo que todos sabemos, ya nos había platicado incluso el doctor anterior, la importancia que tiene la detección de algunas condiciones particulares. Hay una condición importante y es que parecía que el optometrista estaba encasillado en detectar errores refractivos y eso es algo que necesitamos modular. Necesitamos entender y diversificar nuestro trabajo. De modo que necesitamos permear de diferentes maneras y entender que cada tipo de atención necesita un protocolo particular y necesitamos permear hacia allá. De modo que lo que hicimos, insertar en el plan de estudios este tipo de condiciones, y creo que algo que es importante para nosotras las escuelas, para las escuelas, es que necesitamos de alguna manera estar acreditados porque eso nos permite de alguna manera demostrar que lo que estamos haciendo está dentro de las necesidades de la propia profesión. Algo que es importante es que hay que entender que las decisiones dentro de este tipo de condiciones tienen que ser colegiadas. Necesitamos acercarnos a los colegios, necesitamos acercarnos a los oftalmólogos, a los médicos generales. De modo que algo que hemos aprendido en Iztacala y que es algo que hemos estado tratando de empujar es que el programa no deriva exclusivamente de optometría, sino que estamos tratando de ser lo más multidisciplinario posibles. Eso permite de alguna manera que la atención que ofrezca el optometrista sea un poquito más integral y permita permear hacia los pacientes. Algo que buscamos demasiado es que el alumno se base su educación en condiciones de valores éticos, en valores, ética y humanismo. Y el objetivo es que el optometrista se vuelva sensible a las necesidades visuales de su población, que no nada más piense que el poner un consultorio, el trabajar en un hospital son los únicos espacios que tiene para ofrecer su trabajo, sino que tiene que permear hacia aquellos lugares en donde no se puede llegar, hacia aquellos lugares hacia donde la gente no tiene acceso a servicios de salud y que necesitamos prevalecer. Algo que es importantísimo es que esto nos va a permitir tener un mapa visual del país y eso es algo que necesitamos empezar a buscar porque hay una realidad importante y es que
pareciera que no sabemos cuáles son las condiciones visuales reales del país. Hay varios estudios, pero ninguno de ellos fundamenta o conjunta todo el conocimiento de lo que podemos ver. Y creo que uno de nuestros problemas es que al no saber cuál es el panorama, del país, entonces nos perdemos un poco en condiciones de necesidades. Evidentemente, algo que necesitamos hacer es trabajo multidisciplinario. Nosotros pensamos que nuestros universitarios necesitan comprender que no están solos en el mundo y que necesitan de otras especialidades. Ya lo decía la ponente de la mañana, necesitamos incluso relaciones con gente que no son de nuestra área, porque eso nos va a permitir de alguna manera poder brincar a la multidisciplina y a que nuestra voz se escuche. En ese tenor, lo que nos importaba era determinar qué tan buenos éramos haciendo el trabajo. Mi carrera, mi universidad, lleva muchos años haciendo trabajo comunitario. Y algo que necesitábamos era un patrón para definir qué tan buenos éramos en el trabajo. En un rato más les enseñaré un poco los resultados que hemos obtenido. Y en realidad estamos orgullosos porque quiere decir que estamos haciendo un trabajo bien. A mí me enorgullece poder decir que represento a una carrera que representa a 550 alumnos, 250 de los cuales atienden pacientes, y lo más importante es que tengo un valor de error muy por debajo de lo que tiene cualquier institución. Algo que es importante, y nos decía el doctor Bain en la mañana, es necesitamos plantarnos a partir del concepto de la comprensión. Esto es, necesitamos dejar de pensar que si bien la refracción es nuestro estandarte, nuestro trabajo se termina ahí. Necesitamos empezar a empujar por cada vez mejores exámenes y cada vez mejores diagnósticos y tratamientos multidisciplinarios y evidentemente bajar nuestro conocimiento a la población. Si nosotros podemos hacer eso, podemos ofrecer entonces programas renovables, podemos ofrecer programas autoevaluables, podemos ofrecer programas innovadores y evidentemente programas sustentables. Algo que se busca en términos de disminución de disfunción visual es que todo aquel programa que se pueda ofrecer sea sustentable. Y creo que los optometristas sabemos hacer eso. Entonces necesitamos unir esfuerzos para que esto sea una realidad cada vez más tangible. Algo que nos emociona es que podemos decir que nuestro programa está basado principalmente en las necesidades del alumno y del paciente. En este programa el alumno se forma a partir de las competencias que adquiere en la escuela, pero también se forma a partir de las necesidades visuales de cada población. A nosotros nos emociona, por ejemplo, el que ahora el chico cuando sale a una brigada en particular le hablamos de cómo es la población a la que va a atender, la discapacidad visual que más aqueja ese espacio, lo acercamos a las afecciones que por experiencia sabemos que tienen y entonces el chico llega cada vez más preparado a un escenario al cual puede enfrentarse. En ese tenor, nuestro programa tiene los siguientes resultados. En prácticamente 4 años, nosotros hemos atendido en 147 jornadas un promedio de 43,174 pacientes. Insisto, 250 alumnos inscritos. Eso quiere decir que los optometristas están haciendo su trabajo. Al día de hoy, la FES Iztacala se siente orgulloso de sus alumnos y se siente orgullosa de sus profesores. Algo que es importante para nosotros es que los alumnos han podido trabajar en términos multidisciplinarios y han podido empezar a realizar canalizaciones que se siguen. Esto es, cuando vamos a un lugar particular, entonces podemos saber si el paciente tiene seguimiento y entonces el alumno sabe si su paciente al que canalizó entonces está teniendo ese resultado que se esperaba. Algo que nos emociona es que cada vez más tenemos la oportunidad de permear no solo a poblaciones de bajos recursos, sino a poblaciones muy, muy particulares. Por ejemplo, escuelas en particular o algún asilo de ancianos, centros de atención múltiple. Algo que yo les decía hace rato y que me emociona de verdad es que mis alumnos son cuasi perfectos y a lo mejor voy a sonar muy mal diciéndolo, pero estamos orgullosos de ellos. Y estamos orgullosos porque quiere decir que nuestro trabajo está dando frutos. Si ustedes observan la tabla, nuestro error de aplicación de lentes, por ejemplo, nuestro error básico, pues está por debajo del 1%. Eso quiere decir que los optometristas de la UNAM, igual que los optometristas de cualquier otra escuela, porque eso es una realidad, se están formando para atender a la población. De modo que
lo que yo creo es que necesitamos juntar esfuerzos para que esto se escuche más. Necesitamos hacer esfuerzos para que el alumno entienda que no todo será colocar los lentes de última moda y no todo será solamente hospital o no solamente consultorio. Tendremos que voltear a ver a la población. Algo que nos falta de manera importante es un programa que apoye a la población, porque las escuelas lo hemos hecho por años, pero no tenemos una guía general. De hecho, estamos dispersos. Y creo que algo que podemos hacer es empezar a trabajar en conjunto. Para nosotros ha sido importante diversificar el trabajo, de modo que ahora que ya tenemos más o menos acomodado el trabajo que se tiene en términos de prevención de errores refractivos, estamos empezando a permear hacia otros lados. Tuvimos algunos contactos con el ISSSTE, tenemos algunos contactos con el IMSS, y nuestros alumnos están rotando por hospitales o están yendo a clínicas específicas a identificar retinodiopatía diabética, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad. Algo que nos ha llenado de orgullo dentro de la facultad es la posibilidad que tenemos entonces de hacer otro tipo de detecciones. Por ejemplo, para afecciones que no necesariamente producen disminución visual, pero que sí producen alguna alteración de superficie, como el diagnóstico de ojo seco. En 2016 también se abrió este espacio, es un espacio relacionado con la detección de alteraciones de superficie ocular que está permeando hacia la población y que orgullosamente podemos decir que ya incluso publicamos artículos al respecto de la prevalencia de esta enfermedad. Eso es importante para nosotros porque está hecho desde nuestros alumnos para nuestra población. Y bueno, pues los datos no son pequeños, por lo menos en 4 años tenemos un poquito más de 7,000 pacientes. Y otra cosa que nos llena de orgullo y que depende de nuestros procesos de investigación, pues es el Centro de Diagnóstico de Alteraciones de Visión al Color, que ustedes saben que incluso la contaminación altera la percepción de los colores, y algo que hemos ido empujando es conocer qué tanto nuestros pacientes que viven en zonas altamente contaminadas están perdiendo percepción al color. Y bueno, tenemos ahí una cantidad importante de ello. De modo que yo creo que el optometrista debería de tener en las universidades la posibilidad de aprender de programas que sean eso, efectivos, de calidad suficiente, accesibles y asequibles. Porque si el optometrista lo aprende en las universidades, entonces lo va a replicar en su práctica diaria. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al especialista Óscar Ramos Montes por su participación en este foro legislativo y continuamos con nuestro programa y presentamos al licenciado Abdalexis Rafael Rizzo Orihuela, ingeniero en navegación en Cuba, técnico en optometría en la UBAC en el 2009, licenciatura en optometría por la UBAC en el 2011, graduado como el mejor promedio y primer titulado de esa universidad, diplomado en fabricación y adaptación de prótesis oculares, infinidad de cursos en adaptación de lentes de contacto, visión baja y terapia visual, actualmente docente de la UBAC y miembro de la mesa directiva del Colegio de Optometristas de Oaxaca. De Michoacán. Démosle la bienvenida y él nos va a hablar acerca de procedimientos del Colegio del Estado de Michoacán ante profesiones. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la participación. Gracias, Anfeco, por la invitación. Por ahí me pidieron que hablara un poquito de cómo hemos procedido en el estado de Michoacán con el colegio. Actualmente yo estoy al frente del colegio del estado de Michoacán, pero si me mandan para Oaxaca no hay ningún problema. Creo que ahí me puedo habituar bien de todas maneras. Muchas veces me han preguntado que de dónde soy, si de Oaxaca, de Guerrero. Antes que a usted le salga la duda, nací en Cuba, ¿sí? Llevo muchos años aquí legalizado en México y todo. Entonces, hace como 1 o 2 años, yo estuve aquí en esta reunión y me parece que al día de hoy nos siguen hablando muchos colegas de nosotros, especialistas, de que somos la salud visual, la primera atención en salud visual, que hay muchos entre técnicos
y empíricos por ahí que hacen un trabajo extra, correcto, no correcto, pero muy pocas veces me ha tocado ver cómo podemos atacar eso. Y desde el punto de vista de Michoacán, cuando empezamos en el colegio, me di cuenta que anterior a hace 30 años están tratando de correr a los técnicos, a los empíricos y a todos, y siempre ha sido la guerra de quién trabaja bien o no trabaja bien, o la envidia de por qué aquel abrió una óptica nueva con 3 unidades y yo no tengo ninguna, pero yo soy licenciado y el otro no. Y al final la historia sigue igual. Hoy en las presentaciones todas están excelentes, seguimos siendo la primera parte de la atención en salud visual, pero no veo un resultado. Es decir, ¿cómo vamos a atacar eso? Es la parte que nunca he visto. Y es lo que tratamos de proponernos en el colegio, aquí en Michoacán. Y lo primero que empezamos a hacer en el colegio fue ver cómo lo conformamos. Ahí les puse una lupa, porque generalmente un presidente toma el colegio, no tiene idea de cómo funciona, muy malamente se saben los estatutos. Esto posiblemente suceda después de año y medio. Agarra los estatutos, lee las 2 primeras páginas de las 50 y saca conclusiones que al final el problema es tan grande que no se pueden meter en eso, ¿no? Entonces nosotros pusimos ahí que en eso primero de conformar el colegio, pensamos en buscar una mesa directiva que quisiera hacer un cambio. Nosotros pensamos, hace 30 años estamos en esta guerra, otros llevan estos 30 años queriendo quitar al que está bien o está mal, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comprometemos para seguir en eso? Conclusión, nos buscamos una mesa directiva más joven que estuviera de acuerdo a comprometerse y a querer hacer algo, no a quejarse. Generalmente siempre nos quejamos y jugamos a ver por qué. Vamos a los estatutos que llevan 30 años conformados. Los estatutos, pues, imagínese usted, a veces ni quien los formó está vivo. Entonces, hay muchas cosas que ya han cambiado, igual que la optometría, igual que un diagnóstico, igual que todo, y pensamos, vamos a cambiarlo. Pero cambiar los estatutos implica algo, dinero, y el colegio no tiene. Ok, pero como hay 5 o 6 de la mesa directiva comprometidos, vamos a ver qué versión hacemos, ¿no? La única que nos queda, sacar más dinero. ¿De dónde? No sé. ¿A quién le toca? A los de la mesa directiva. Sacamos un poco más dinero. Ok. Vemos en la certificación y en cosas de profesiones, me voy a rodar un poco, porque supuestamente yo tengo 20/20, pero casi no veo. Entonces, en la información requerida de profesiones, si no sabemos la del colegio de nosotros, imagínense la de profesiones. Es decir, ya somos presidentes un año, queremos quejarnos ante profesiones, pero no sabemos ni la ley de profesiones, ni qué implica hacer una denuncia, ni cómo la vamos a hacer, ¿no? Ni si tengo razón o no. Porque la guerra de 30 años es quitar a todo el que no sea licenciado. Y ahorita, en la plática de la doctora Lorena, pues yo creo que dio algunos detalles ahí sobre la ley del ejercicio profesional que nos ayuda un poco hoy a entender lo que quiero explicarle, ¿no? Nosotros buscamos reglamentos internos, esos hay que modificarlos, ¿sí? Igual que los estatutos, y tratamos de buscar nuevos integrantes. No sé cuántos presidentes de colegios hayan hoy aquí. A ver, levanten la mano. 6, 7. Marcelo, ¿cuántos somos a nivel nacional? ¿Cuántos presidentes son? ¿Cuántos colegios son a nivel nacional? ¿22? Estamos bien, somos 7 aquí, ¿no? Entonces, pero seguro vamos a llegar y nos vamos a quejar el siguiente año de lo mismo, ¿sí? Entonces, buscamos en esos nuevos integrantes, al modificar los estatutos, nosotros pensamos que los colegios siempre estaban conformados por 4 o 5. 4 o 5 que de esos tenían 3 una mala idea, ¿no? Y 2 que, bueno, no se meten en nada, pero de todas maneras quiero pertenecer, estoy comprometido. Pero no tengo más participantes ni más afiliados al colegio. ¿A quién yo pudiera buscar como un posible colegiado? A estos muchachos que están saliendo, ¿no? Pero los antiguos, los que llevan mucho tiempo en el colegio, no permiten eso, porque ellos son nuevos, son pasantes todavía.
Entonces, ¿qué van a hacer aquí si yo soy licenciado ya y ellos no? Ok, evitamos esos estorbos en la mesa directiva, cambiamos los estatutos para los estudiantes y le damos la posibilidad que ellos empiecen a conocer y a comprometerse con el colegio. Si no, ¿de qué manera ustedes pretenden tener un colegio más grande? Ya han hecho en 30 años todas las cosas posibles, lo han incentivado, le han dado cursos gratis, le dice que no paguen la mensualidad, que paguen la mitad. El día antes que se acabe el año te digo, ¿cuánto debo yo? En todo el año no pagaste tu mensualidad, tu anualidad, pero el día antes, ¿cuánto te tengo que cobrar? ¿1 peso? No, cambiamos los estatutos. Porque hay una actividad importante hoy. Quieren colegiarse para venir con el colegio y que no les cueste, y si es 30 de diciembre te toca pagar la anualidad del año. No me parece. No voy a estar en el colegio. No importa. Te entendemos. Vamos a buscar por ti 3 estudiantes más. Eso siempre están dispuestos a apoyar. ¿Sí? Vamos a ver de profesiones. El Foro de Colegios del Estado es un foro que se compone de todos los presidentes de las carreras de tu estado. ¿Sí? Generalmente la ley de profesiones sale a nivel nacional. Cada estado en el artículo 53 dice que puede hacer su modificación. Y nosotros decidimos, yo me puse a pensar y digo, bueno, si estos llevan en el foro también 30, 50, 60 años y tienen mucha experiencia, además no son optometristas, son de todas las carreras que hay en el estado, me voy a meter aquí, ¿no? Déjame ver, algo bueno va a salir de aquí. Y si yo no sé ver cómo cambiar un estatuto o modificar algo, aquí están los contadores, aquí están los abogados, aquí están todos los demás que me pueden echar la mano. Conclusión, se derivó de ahí que todo el foro de colegio estaba haciendo entonces, tratando de hacer una guerra contra la propuesta de ley del ejercicio profesional. Entonces no era yo solo fajado con profesiones, ya eran todos los presidentes de los colegios del Estado. ¿Y qué pensamos? La presidenta del foro de Michoacán es bastante coherente e inteligente y no tiene 15 años, así que no se justifique nadie por la edad por eso. Y nos propone, bueno, si le damos nosotros al Senado nada más una queja y cambiamos, queremos cambiar la reforma que tienen, que tiene deficiencia, posiblemente no nos hagan caso y no se cambie nada, ¿no? ¿Por qué no nos sentamos todos, a cada quien le damos un pedacito, hacemos una propuesta, corregimos sus errores y se la entregamos? Ok, ya significaba que el Senado no tenía que sentarse a hacer todo un cambio. Nosotros nos pasamos 3 meses haciendo ese cambio y ya se la entregamos hecha. Ok, creo que bajo la experiencia que viví, da mucho más resultado a sentarnos a decir, está mal. ¿Sí? Dimos una propuesta. Esa propuesta me permitió poder entrar con el director de profesiones después que me aprendí todos los estatutos, que me aprendí la ley de profesiones y que pude hacer una queja coherente. Porque que vean a Juan Pérez con una óptica en la esquina, posiblemente no sea coherente para ellos. ¿Sí? Ya casi me están viendo el tiempo. Y se entrega documentación completa. Profesiones te exige unos 4 o 5 formatos por colegio, que ojalá todos los presidentes que están aquí lo tengan lleno. Y si no lo tienen lleno, llénenlo. Porque la mejor forma de poder presentarte con profesiones es que tenga la documentación completa, para que después le puedas exigir, antes no. Participación en actividades de profesiones. Ellos tienen una propuesta de servicio social que nosotros nos quejamos porque Salud Pública busca un técnico para que haga campaña de salud visual. Ah, pero profesiones no tiene un registro de tu colegio, no tiene un registro de quienes son licenciados en el Estado. Entonces agarra el primero que encuentra. Conclusión, hay que entregarle todo el listado de profesiones. Denuncias. Para que hagan una denuncia ante profesiones, lo que está establecido es que se arme un expediente. Si ustedes nada más llegan y le dicen, Óscar Ramos, no estoy de acuerdo con que dé esa plática porque no es licenciado, ok, tienes que llevar todas las pruebas que Óscar Ramos no cumple con eso. De lo contrario, se queda en chisme y no te va a hacer caso profesiones. Departamento de Control Profesional es donde se arma ese expediente, conformar el expediente y darle mucho seguimiento. Eso significa que después que completamos todo, tenemos que ir 1500 veces a profesiones a ver si sacó a Óscar Ramos de ahí o no. Ok, resultado. Logramos en el Estado que el día de hoy, para que se pueda dar un curso y algo relacionado con optometría, tenga que estar autorizado por los peritos del colegio, del Estado de Michoacán. Los cursos, este año ya pudimos correr a 2 escuelas
que daban cursos de esas que ustedes conocen. En 3 meses eres licenciado en optometría y nadie sabe si cumplen con los requisitos o no. Pero en vez de quejarnos de eso, ya Profesiones nos reconoce y las eliminó, las corrió. Y la revisión de óptica, que es algo que estamos hace 30 años tratando de lograr, si Dios quiere, empieza a partir de enero. Entonces creo que a lo mejor la vía que escogimos no es tan mala para poder atacar lo que tanto hemos atacado. Esta imagen, bueno, sí, no tiene nada que ver con Profesiones, pero tiene que ver quizás con que todos nosotros, esos 7 que están aquí, los 15 que faltan, podamos unirnos de la mano y seguir en el mismo camino para poder atacar este problema tan grande que tiene la optometría y poder llegar a un fin común, desarrollarla de forma correcta y la atención de los pacientes de nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, agradecemos al licenciado en optometría Abdalexis Rafael Riz Orihuela. Y bueno, continuando con el programa, tenemos un descanso de 15 minutos y regresamos aquí, por favor.